Así que vamos a estudiar la palabra en esta mañana. Por favor, acompáñeme al Salmo 23. El día de hoy vamos a hacer una predicación expositiva en este salmo y lo he seleccionado porque creo que es importante como un salmo, como un texto, como un poema para nuestro corazón iniciando este año 2023. Así que ¿tiene su Biblia ya? ¿La tiene ahí? Abierta al Salmo 23, por favor. ¿Ya lo tiene frente a usted? ¿Sí? Dice así el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, esta es tu preciosa palabra, Dios. Estamos delante de ti, un Dios digno de adoración. Queremos ser solemnes, Señor, al predicar tu palabra, al adorarte, Señor, porque tú mereces honra, mereces gloria, mereces el respeto, Señor. Y al mismo tiempo, Dios, en tu presencia poder clamar con libertad, porque tú así lo has dicho, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es por eso que en esta mañana, Padre, te pedimos que nos ayudes a comprender la riqueza de este texto, Señor, y que alientes nuestro corazón, nuestra vida, le des cordura, Señor, en áreas que necesitan cordura. Nos des sabiduría, Señor, para tomar las decisiones todos los días, Señor, pero también la fuerza y el aliento que necesitamos en un mundo difícil, así como en esta mañana se ha proclamado también. Señor, ayúdanos, ayúdame en lo personal a predicar tu palabra. Señor, tú has querido que un hombre imperfecto predique tu palabra perfecta para que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Y nuevamente, Señor, nos preparamos a escuchar, Señor, la explicación de este texto y que esto traiga vida a nuestro corazón, medicina a nuestros huesos, Señor, aliento a nuestras almas. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenga el texto al frente, vamos a estar mirándolo, vamos a estar conversando sobre esto. Y es importante tener siempre su palabra frente a nosotros para que no sea la explicación mía la que dirija, sino que usted con el texto esté corroborando lo que el predicador siempre está diciendo. Bueno, el Salmo 23 es uno de los textos más leídos en el mundo. Es un texto precioso. Yo diría, y podríamos llegar a decir, cierto, que es el más conocido. La mayoría de la gente, creyente y no creyentes, conocen de este texto. Es hermoso, es una riqueza tremenda. Muchas personas a través de la historia han sido animadas con este salmo. Probablemente lo has escuchado en algún funeral, lo has escuchado en algún momento difícil de tu vida. Este texto realmente es especial. El Salmo 23, hermanos, es una fuente inagotable, es un recurso tan grande de consuelo para el pueblo de Dios. Es una fuente de descanso para los cansados, pero también, hermanos, es fuerza para los débiles y gozo para los tristes. Y es por eso que quería partir con este texto, porque estamos iniciando un año que seguramente va a ser desafiante para todos nosotros. Hemos entendido por los tiempos que es un tiempo difícil, un tiempo cada vez más complejo. Sabemos que el mundo se va a poner cada día más difícil para quienes somos creyentes. No hay que ser tan visionario para darse cuenta cómo están las cosas versus lo que la Biblia dice. Nos está anunciando que la cosa se va a poner compleja. Particularmente en este país las cosas van a ser difíciles este año, la economía va a estar complicada y muchos elementos. Va a seguir toda una agenda, por supuesto, que está llevando la moral de este país a la ruina, cada día más, cada día más, cada día más. Y eso va a presionar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra paternidad, nuestra vida de iglesia. Sin duda va a ser un año desafiante. Con mayor razón tenemos que aferrarnos a Dios. Y con mayor razón quería yo esta mañana poder predicar este texto porque creo que es muy útil para nuestra vida. Ahora, cuando entendemos el Salmo 23,
y lo estudiamos y aplicamos este texto a nuestra vida, no debemos dejarlo fuera de todo el contexto del plan de redentivo. Y en un contexto inmediato, es bueno saber que el Salmo 23 está en muy íntima relación con el Salmo 22 y el Salmo 24. Por razones de tiempo no voy a explicar el Salmo 22 ni el Salmo 24, pero quiero desafiarte a ti que tú lo estudies. Porque el Salmo 22 presenta a Jesús como aquel pastor que da la vida por sus ovejas. El Salmo 23 presenta al Señor como aquel que vive por sus ovejas. Y el Salmo 24 presenta al Señor como el supremo pastor que volverá por sus ovejas. Por eso es bueno entender el contexto total, no solo el Salmo 23, porque hay mucha más riqueza cuando uno estudia los 3 salmos juntos, que es lo que estuve haciendo durante este tiempo. Pero voy a concentrarme en el Salmo 23 porque este es un salmo precioso que ha sido riqueza y fue riqueza para el rey David en momentos de su vida. Este salmo, este poema del rey David nos enseña cómo Dios fue especial para él, y esa realidad para él, como él la experimentó, él la quiso traspasar, inspirado por Dios, para nosotros. Nosotros estamos cosechando la virtud de un hombre que también buscó a Dios intensamente, a pesar de ser un hombre débil, a pesar de ser un hombre que pecaba. Él pudo experimentar en su relación con Dios la realidad de quién es Dios. Y esa riqueza fue plasmada en este poema inspirado para que nosotros también entendamos cómo un creyente puede experimentar a Dios en su vida como el buen pastor. ¿Usted necesita un buen pastor? Yo también. Ahora, antes de meterme en el texto, voy a hacer algunas preguntas al texto. ¿Para qué? Para ayudarnos a entender ese contexto especial sobre qué está fundando David su comprensión y sus frases que él tira aquí en el Salmo. ¿Por qué el Señor puede ser nuestro pastor? ¿Por qué? ¿Qué característica tiene Él y que el texto anuncia en el inicio que nos ayuda a entender por qué Él y no otro debe ser nuestro pastor? ¿Por qué Él y no otro? David presenta inmediatamente las credenciales de Dios. Inmediatamente nos dice quién es Él, Jehová. Y simplemente ese nombre ya debiera hacernos explotar la mente y tirarnos de rodillas para adorar. Porque cuando David está diciendo Jehová, está diciéndonos que no es cualquiera el que está ahí frente a nosotros. Jehová significa aquel que siempre es, el que siempre existe. Yo soy el que soy, como le dijo a Moisés. Miren, él podría haber dado diferentes nombres. La Biblia habla de muchos nombres del Señor. El Señor puede ser el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Él podría haber dicho Elión, el Dios Altísimo. Podría haber usado Olam, que significa Dios eterno, pero no, él eligió a Jehová, aquel que siempre ha existido, que existe por sí mismo, que no necesita a nadie, que es autosustentado, autosuficiente, que es omnisciente, inmutable. Todos los atributos de Dios se resumen en esa característica tan grande de que Él es el que es. Siempre ha sido, no necesita de nosotros. Es tan poderoso, tan glorioso que no requiere de nadie. Ese es nuestro pastor. No es un Dios creado a la pinta de una cultura. No es un Dios que apareció en la mente de algún poeta ni algún religioso. Es el que siempre ha sido, antes que cualquiera. Antes que todo existiera, Él era. Y ese es el Dios que es nuestro pastor. ¿Y por qué esto es importante partirlo así? Porque si tú vas a poder apoyar tu vida en algo, en alguien, tiene que ser algo que no se mueva. Porque todo lo que está en este mundo se mueve. Todo lo que la gente lucha para sustentar y apoyar su vida, hermanos, todo cambia. Algunos apoyan su vida y su gozo y alegría porque son jóvenes. Hermanos, se les va a pasar eso. Se va a envejecer. Algunos fundan su riqueza y su estabilidad emocional en el dinero que tienen. Otros la fundan en la familia que tienen, en la esposa que tienen, en el esposo que tienen. No lo haga. Su vida no se funda en las cosas que se cambian, en las cosas que se mueven. No puede poner su gozo y esperanza en algo que mañana puede no estar. Por eso él parte el Salmo así. La única manera de estabilizar nuestra mente y nuestro corazón en un mundo cambiante es pararnos sobre una roca. Y la roca eterna es Cristo.
Y en este texto está siendo reflejado con el nombre del siempre existente Jehová, Yahvé, nuestro Señor. Por eso Él puede ser nuestro pastor y Él debiera ser nuestro pastor todos los días. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué es importante ponerlo en este contexto? ¿Y por qué Él puede ser nuestro pastor? Porque Él es un Dios personal. Por eso dice el texto, Él es mi pastor. Mi pastor. No es un Dios lejano como el de los filósofos teístas o deístas. No es débil ni caprichoso como el Dios de los místicos. Como esos que creen en dioses, que la Pachamama, que los árboles. No, no es de ese tipo de dioses inventados. No es un Dios vengativo como los dioses de la mitología, que un día se levantaban con la pluma parada y andaban matando a la mitad del mundo, hermano. No es así. Es un Dios estable, es un Dios personal, presente, un Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que se hizo como uno de nosotros, que vivió lo que nosotros vivimos, que se manifestó, que vino a buscarnos, que se relaciona con nosotros, que ha conquistado nuestro corazón, que ha muerto por nosotros, que nos redime todos los días y nos lleva a la eternidad para siempre, hermano. Ese es el Dios de la Biblia, el que no cambia. Y eso es importante a la hora de que si usted va a iniciar este año, todos los que estamos aquí probablemente tenemos una cultura, un conocimiento de Dios, un cierto grado de conocimiento de Dios. Yo también, yo estoy creciendo en mi conocimiento de Dios. Cada día aprendo más del Señor, estoy aprendiendo. Y lo importante es que la visión nuestra siga renovándose, porque todavía nosotros dentro de nosotros tenemos una mezcla. Todavía nuestra vida depende de cosas que cambian. Todavía mi alegría depende de cosas que mueren. Todavía mi vida y mi alegría depende de cosas que se corroen con el óxido. Nadie tiene pureza en eso de los que estamos aquí, si somos honestos. Sino que le caiga un rayo. No. Hermanos, por eso es importante renovar que si usted quiere vivir la vida como disfrutando la provisión de Dios que Él da aquí en el Salmo, usted tiene que tener al Señor como su pastor. Y a su único pastor, su única fuente. Si no es así, va a sufrir. Va a sufrir una ruptura en su corazón por lo que esto significa. Y tercero, porque Él es el proveedor, el pleno proveedor, pero al mismo tiempo Él es nuestra provisión. Nada me faltará, dice el texto. Reconozca, por favor, desde el partida de este año, que su mayor necesidad, querido, no son las cosas que Dios da, sino Dios mismo. Si usted no parte así este año, la va a regar. En términos coloquiales lo digo, ¿no? La va a embarrar otra vez. Si la embarró el año pasado en eso, la va a volver a embarrar. Si Dios no es su provisión, la va a embarrar otra vez. Y lo digo porque la tendencia nuestra es agarrar las cosas y no a Dios. No aferrarnos al Señor. Nuestra mayor provisión, como este Salmo lo está presentando, fíjense que es muy interesante, cuando uno mira el Salmo, dentro del Salmo va a ver reflejados los nombres que a Dios se le da en la Biblia. Por ejemplo, cuando se dice Jehová es mi pastor, es Jehová Roy, mi Dios personal. Cuando dice nada me faltará, es Jehová Jireh. Todos los nombres de Dios están incrustados aquí en el Salmo, en los contextos. Nada me faltará, es Jehová Jireh, ese Dios que provee. Incluso aquel que provee sanidad frente a la enfermedad, que es Jehová Rafa. Nada me faltará. Cuando el texto dice en lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, es Jehová Shalom, el Dios que me trae la paz y el descanso en la adversidad. Cuando la Biblia dice conforta mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, es Jehová Tzidkenu, el pastor que nos justifica y nos perdona. O sea, David tenía muy claro a Dios cuando estaba escribiendo este salmo. Había tenido experiencia con Dios de ver a Dios como sanador, como un Dios Jireh, como un Dios Rafa, como un Dios Shalom de su vida. ¿Qué aspecto de Dios usted no ha disfrutado? Si no lo está disfrutando, necesita más de Dios este año. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Jehová Shammah, el pastor que camina con nosotros en el valle de la muerte. Cuando dice, aderezas mesa delante de mí, Jehová Nisi, el pastor que nos da las victorias frente a nuestros enemigos. Hermanos, aquel que tiene a Dios como su pastor va a disfrutar a Dios en todas las perspectivas que Dios tiene y toda la riqueza que Dios puede ser para su vida.
Por eso quería partir este salmo recordándonos esto, porque el Señor nos alienta en las horas más oscuras de nuestra vida y puedes experimentar a Dios. El Señor puede llenarte de gozo y esperanza en medio de la aflicción. El problema es que hay cristianos que no experimentan eso porque no están pegados a Dios. Y ese es el llamado de este salmo, recordarnos en un poema, en una canción. A veces las cosas que más recordamos nosotros son las canciones. Probablemente uno pone una música por ahí, y te acuerdas de algo. Ya, a algunos se les mueven los pies de inmediato. ¿Ah? Todos somos fáciles de recordar canciones, frasecitas de poemas. Bueno, este texto está en un poema, y ha sido 1000 veces cantado de muchas maneras. ¿Para qué? Para recordarnos que el Señor es nuestro pastor. Y vuelvo a repetir, ¿por qué hay algunos que no experimentan esto? ¿Por qué hay algunos que están, digamos, siendo ricos viviendo como pobres? Y no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando en la riqueza que Dios da. Porque no han caminado con el buen pastor. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Dime, ¿quién en esta tierra hace eso por ti? ¿Quién? ¿Quién? Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un desafío para tu corazón y el mío, conocer a Dios, porque Él te conoce. La pregunta es, ¿tú le conoces? Para experimentar esta maravilla gloriosa de que Jesús, el Señor, Dios, Jehová en el Antiguo Testamento sea tu pastor, tenemos que caminar con el pastor, hermanos. Por eso el texto en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos aquellos, ¿cierto?, que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Yo seré Jehová Shalom para ti. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Lleva mi yugo, camina conmigo, amárrate conmigo. No es amarrarte con una iglesia, no es amarrarte con un pastor humano, es amarrarte con el pastor de los pastores. Ahora, Él usa medios humanos, va a usar pastores imperfectos como yo, va a usar una iglesia imperfecta como esta para ayudarte y guiarte. Va a usar la palabra del Señor y la oración como herramientas poderosas para encarrilarte. Pero hermanos, tienes que tomar una decisión de rendirte a amarrarte con el Señor para que Él sea tu pastor. Hermanos amados, la prisión más grande que el ser humano puede experimentar, la prisión más llena de gente, la más congestionada del mundo es la pasión del deseo, la prisión del deseo. La prisión de codiciar, la prisión de querer cosas. Ninguna prisión está tan llena en el mundo como la prisión del deseo. Ninguna prisión es tan opresiva y desgastante y permanente que la codicia de querer cosas. ¿Qué quieres hoy? Pregúntale a tu corazón, ¿qué es lo que más quieres en la vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para mañana? ¿Qué quieres para hoy? ¿Qué quieres para la próxima semana? ¿Qué quieres para este año? ¿Cuáles fueron tus planes? Si Dios no es el primero ahí, estás en la prisión de las codicias y Dios quiere liberarte de eso. Para Él ser tu pastor y Él darte todo lo que Él puede darte y puedas disfrutar. ¿Cuántos quieren eso? Entonces, hermanos, la mayoría de los ocupantes de estas prisiones de las codicias, que quiero la familia de esta manera, que quiero un auto de este color, que quiero un trabajo de esta forma, que quiero un jefe de esta manera, quiero que mi esposo sea así, quiero que mi esposa sea así. Esa es una prisión en la cual tú te metiste. Y el Señor te quiere liberar. ¿Cómo? Siendo Él tu pastor, Él tu sustento, Él tu gozo, Él tu alegría. Él es todo para tu vida. Amén. Por lo tanto, cuando alguien experimenta eso, y los salmos, la Biblia nos muestra experiencias humanas que llegaron a esos niveles, ¿cierto? El Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Quién de nosotros puede decir ese salmo como una verdad? Yo no. Mas yo quiero. Si el Señor es tu pastor, tu alma será saciada de todos tus deseos, hermanos. Y bien interesante porque, ¿por qué necesitamos nosotros al Señor como un pastor? Y esto, hermano, es solo la introducción, todavía no me meto en el texto. Solo introducción.
¿por qué necesitamos al Señor como el pastor? Fíjense que David podría haber pensado muchas otras frases para describir nuestra relación con el Señor, muchas otras. Por ejemplo, el Señor es nuestro comandante en jefe y yo soy su soldado. El Señor es mi inspiración y yo soy su cantante. El Señor es mi rey y yo soy su embajador. ¿Saben por qué él eligió esto? Porque esto describe realmente la más de las dolorosas realidades para nosotros, que somos unas ovejas. Y uno dice, hoy somos ovejitas. Hermano, eso significa una debilidad tremenda. Una aplastante debilidad que requiere, pastor. Somos como ovejas. Esto nos describe muy bien en nuestra realidad y profunda necesidad. Hermanos, sin Dios como tu pastor no tienes esperanza en la vida. Y repítaselo a su alma desde el primer día de este año. Si el Señor no es su pastor, usted no tiene esperanza en la vida. No la puede tener. Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. No hay ni uno que no. De la cual se apartó de su camino. Cada cual se apartó de su camino, dice el texto. Hay un libro de Max Lucado, muy interesante, que se llama Aligere su equipaje. Y en ese texto él muestra características de las ovejas para ayudarnos a entender por qué el Señor eligió este modelo de ponernos como ovejas. Y en Isaías 53, Cristo vino a morir porque somos ovejas. Ovejas descarriadas. Todo el texto de Isaías 53, cuando habla de su sufrimiento, la razón que aparece ahí es porque somos ovejas descarriadas. Como dice el texto, cada cual se aparta por su camino. Estamos perdidos sin el pastor. Aunque seas inteligente, aunque seas brillante, aunque tengas muchos dones. ¿Qué es lo que dice Max Lucado? Él dice, la oveja es un animal incapaz de valerse por sí misma. Las ovejas son ingenuas y tontas, y si se las deja solas son presa fácil para los depredadores. Las ovejas están indefensas, las ovejas no tienen garras ni colmillos, y por lo tanto no pueden morder para huir rápidamente del peligro. Las ovejas no pueden limpiarse solas. Hermanos, los gatos se limpian solas. Yo veo a mi perro al Milo, cómo se limpia, se languetea y se limpia. Las ovejas no se pueden limpiar, no se limpian. Las ovejas son miopes, en buen chileno no cachan, no logran ver, no entienden, pueden tener las cosas aquí al frente y no las ven. Hermano, así somos. Esta metáfora nos describe, y si no somos humildes para reconocerlo, vamos a seguir viviendo como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Este salmo nos está alentando a ser humildes y depender del pastor de los pastores. Hermanos, la oveja no tiene sentido de dirección. Si tú la dejas sola, la oveja se puede caer en un abismo, seguir senderos peligrosos. Por eso el pastor las tiene que llevar siempre por el camino correcto, llevarlas a los pastos correctos. Las ovejas no saben distinguir ni siquiera el pasto que se tienen que comer, se pueden comer un veneno y se mueren. Y no somos así. Las ovejas tienen dotes o habilidades que pueden llegar a ser su perdición. Una oveja que tiene una linda lana, esa linda lana puede ser un peso mortal. Se cae al agua, con la lana se hunde y se ahoga. A veces nuestros dones y nuestras habilidades nos pierden por nuestro orgullo e independencia de Dios. Y nos creemos suficientes y capaces de vivir la vida sin Dios, sin el pastor de los pastores. Por eso, hermanos, este salmo nos deja ver privilegios tremendos que tienen las ovejas del pastor, justamente para poder ayudarnos a entender que tenemos que dejar ese comportamiento de ser ovejas descarriadas, que cada una se va por su propio camino, sino que el Señor sea nuestra guía. Y vamos a ver estos privilegios, sobre todo para este año que está comenzando, hermano. Muchos de nosotros hemos experimentado decisiones mal tomadas por no haber preguntado al Señor, y por eso necesitamos venir al Señor. Primero, tenemos plena provisión para todas nuestras necesidades. Hermano, si hay algo que tú temes en la vida, para que no temas en la vida que llevas hoy, el Señor es tu proveedor de todo lo que tú necesitas. Si tú tuvieras temor de la muerte, el verso 4 y 5 nos muestra que Él es una compañía para nosotros en medio de la adversidad, incluso en la muerte. Y también, si tú tienes miedo sobre tu destino eterno, tenemos comunión bendita con el Señor. Y tenemos
una eternidad asegurada. Y eso es lo que el texto nos va a mostrar. Tenemos plena provisión para nuestras necesidades del versículo 1 al 3. Tenemos compañía que nos consuela en la adversidad del verso 4 y 5. Y tenemos comunión bendita en el verso 6. Y eso, hermanos, es la riqueza de este texto. Así que ahora ponga los cinturones porque vamos a despegar en este texto. Tenemos plena provisión para nuestras necesidades. Los primeros 3 versos los leemos de nuevo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Como lo leía y lo citaba recién del texto de Juan, Él es nuestro pastor, aquel que da la vida por las ovejas. Hebreos también habla de este pastor. Hebreos 13:20 nos muestra que Él es el pastor, aquel que guía y vive por las ovejas. O sea, tiene un foco, tiene una determinación de amarnos que es una locura, hermanos. Porque ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en mí para que Dios esté tan determinado de traerte hacia Él? ¿Qué hay en ti? Y esa decisión la muestra Hebreos, vive por estas ovejas. Pedro lo ve como un pastor supremo que además volverá por aquellas ovejas, como lo muestra el capítulo 2, verso 25. Hermanos, Jesús no solo es nuestro gran proveedor, Él es nuestra mejor provisión. Y eso es lo que el texto vuelve a repetirnos una y otra vez. Él va a ser la paz que necesitas en la tormenta de este año. Hermanos, porque vas a vivir tormentas. Por algún lado vienen. Él va a ser la paz que necesitas en la tormenta. Jesús también va a ser la guía en la justicia, porque vas a ser tentado, vas a ser probado en muchas áreas de tu vida, en tu carácter, en tus debilidades, vas a ser probado. Él va a ser tu justicia y tu paz, hermanos. Y también va a ser no solo el pastor, va a ser tu pastor. Y esa es una cosa que debiera ser significativamente diferente este año. Todos sabemos que Jesús es luz y salvación. Lo importante es que Jesús sea tu luz y tu salvación. No saber que Dios es grande y poderoso, saber que tu Dios es grande y poderoso. Eso marca una diferencia tremenda entre un cristianismo seco y muerto y un cristianismo lleno y abundante. Eso es lo que quiere el Señor para tu vida. Amén. Por lo tanto, seguimos adelante. 3 son las provisiones que reciben las ovejas de este pastor. Vale la pena, hermano, estar pegado a ese pastor. ¿Qué provisiones? Primero, completa satisfacción. Porque nada te faltará, hermanos. Tienen todo lo que necesitan. Todo lo que necesitamos vamos a tenerlo. No les va a hacer falta nada. Nada, dice la Biblia. Y es por eso que tenemos que pegarnos al pastor. Si hoy día tú tienes alguna necesidad en un área de tu vida, pégate al pastor, porque nada te faltará. Hermano, y esto no es una promesa vacía de un loco predicador que quiere que tú después ofrendes al final. Esta es la promesa del Señor. Tienes que pegarte a Él, porque si tú te pegas a ese pastor, nada te faltará. Las ovejas son muy interesantes porque cuando tienen hambre no se quieren acostar. Mientras no les den de comer, no se acuestan. Siguen ahí. No beben de arroyos con corrientes fuertes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Buscar lugares donde haya agüita calma para que las ovejitas beban y donde haya pastito bueno para que ellas coman. Así es el Señor. Te ha dado un lugar, te ha dado una iglesia, te ha dado una familia cristiana para pastorearte, para que tomes agüita, para que comas pastito. Pero algunos son chúcaros. Parecen cabritos y no ovejitas. Segundo, el texto ofrece restauración completa, hermano, del alma, una restauración muy grande. Dice, confortará mi alma. Cuando una oveja está herida y cae en un barranco, el pastor va por ella y la quiere rescatar, la toma en sus brazos, la restaura, la cuida, no la sacrifica. No le pone una inyección para que duerma. El pastor la va a curar, pero tiene que estar a los pies del pastor.
debe querer estar con ese pastor. Las ovejas, hermanos, pueden encontrar en este pastor el perdón, la sanidad, la restauración. Bendito sea Dios, hermano. Bendito sea el Señor, porque el pastor no mata a la oveja que se cayó, no la mata cuando está dañada. Él quiere restaurarla. Si tu vida ha estado dañada por tu propio pecado, hermano, el Señor te quiere restaurar. Él toma a la oveja en sus brazos, Él la abraza, la quiere, la sana. No hay nadie como Él. No hay nadie. Ninguno de nosotros se puede poner ese título que Él tiene. Él lo hace de una manera que nosotros no alcanzamos a hacer. Podemos manifestar cariño por la gente, podemos preocuparnos por las personas, pero no alcanzamos a hacer lo que Él es. Él se alegra, hermanos, cuando encuentras una oveja perdida. Cuando Él encuentra una oveja perdida, Él se alegra. Si tú andas perdido en la vida, Él se alegra cuando vuelves. Amén. Qué maravilla, ¿no? Charles Spurgeon escribió: cuando el alma está triste, el Señor la refresca. Cuando ella es pecadora, Él la santifica. Cuando es débil, la fortalece. Él lo hace, decía Spurgeon. Sus ministros, hablando de los pastores, no pueden hacerlo si Él no lo hace. Las palabras de los ministros no tienen poder propio. Solo el Señor puede refrescar el alma. Así que, hermano, si tú quieres provisión para tu alma, quieres provisión material, quieres provisión de justicia, hermano, pégate al Señor este año con todo tu corazón. De hecho, por eso el verso 3 dice: me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Los caminos de justicia, queridos, son caminos llenos de bendición, porque aquel que hace la voluntad del Padre, que por supuesto que Dios le bendice mucho más. Dios nos bendice por ser hijos, pero a los hijos obedientes con mayor razón. Hermano, ¿usted le entregaría las riquezas, sus riquezas personales a un hijo desordenado y le dejaría a cargo las empresas que usted tiene? Si tuviera dinero al desordenado de la familia, ¿o se la entregaría al responsable? Claro, los dos hijos usted los va a sostener, pero ¿a quién le entrega la administración? Al responsable. Así que si usted es medio irresponsable, aquí se están riendo mis hijos, están diciendo cuál es el responsable y cuál es el irresponsable. Hermanos queridos, la Biblia nos advierte de que hay caminos injustos. Hay caminos injustos. Y lo más fácil para una oveja es irse por ahí. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno hace lo que quiere. Lo más fácil para ti y para mí es hacer el camino opuesto al que Dios quiere. La tendencia en tu corazón es descarriarte. Si tú no decides humillarte delante del Señor, vas a sufrir, porque el camino injusto es doloroso. La Biblia es clara: el camino del impío es doloroso, doloroso. Nuestra necesidad, hermanos, no es solo material. Nuestra necesidad no es solo del alma. No es solo aliento y consuelo en los momentos difíciles, también es corrección y sabiduría para la vida. Y el Señor quiere enseñarnos. Y es por eso que es precioso entender cómo Él puede ser toda nuestra provisión para la vida. Todo lo material, todo lo emocional, todo el aliento, todo el consuelo, toda la sabiduría, toda la justicia que necesitas, la da el pastor, de los pastores. Segundo punto del sermón: tenemos compañía que consuela frente a la adversidad. El verso 4 y 5: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas o preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Como decíamos, la vida cristiana no es un camino fácil tampoco. No es un camino sobre rosas. Vamos a atravesar desiertos áridos, muy secos, valles profundas, mares embravecidos. Vamos a estar en tormentas, quizás como Pablo en algún minuto, con hasta la apariencia de que voy a perder la vida, como le pasó al apóstol Pablo. Pero hermanos, con todas esas circunstancias, vemos que la Biblia nos muestra que hay un Dios fiel que jamás nos va a soltar. Y ese Dios está aquí. Aunque yo esté en valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros, aunque no lo sienta, aunque no lo sienta. Y creo que en este contexto nos muestra
5 promesas muy interesantes para nosotros como ovejas de un buen pastor. Primero, que podemos llegar a tener seguridad y valor en el peligro. El texto dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí se promete ayuda de Dios para los momentos difíciles. Y sobre todo a la cosa más difícil, la muerte. Hermano, la muerte tiene en su equipaje muchos miedos. Yo no sé si usted le tiene un poco de miedo a la muerte. Yo sí. La muerte no es sencilla de enfrentar. No es que yo digo, ya, muerte, ven. Todos tenemos algo que nos inquieta con eso. Todos sabemos que es difícil. La muerte es el rey de los terrores. El rey de los terrores. Y realmente es el único enemigo a vencer. Y lo interesante es que Cristo ya lo venció. Por eso necesitamos estar con Él. El texto nos recuerda que aunque la muerte puede acecharnos, si la muerte nos acecha este año, hermanos, podría arrinconarnos incluso en algún momento de este año. Una enfermedad que te dicen que hasta aquí nomás llegaste, que tienes los días contados, puede arrinconarte, hermanos. Pero con todo, hermanos, no deberíamos tener miedo. Si usted está con el pastor, no va a experimentar ese miedo. No temeré mal alguno. Ahora es importante diferenciar lo que el texto dice. Dice el texto, en valle de sombra de muerte. No dice en el valle de la muerte. Esa es una diferencia importante. No dice que estamos en el valle de la muerte. Estamos en el valle de la sombra de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay sombra, hay luz. Usted tiene la luz. Lo que hace la muerte es meterte miedo. Pero hermano, ¿usted debiera asustarse de la sombra? No. ¿Qué puede hacerte una sombra? Los que están en la luz, ¿qué te puede hacer una sombra? Nada. Y eso es lo que el texto quiere mostrarte. Aunque estés en un valle donde hay sombra, donde te puede generar miedo la muerte, no temas, porque tú estás en la luz. Tú eres de Cristo. La sombra de un perro, hermano, no puede morderte. La sombra de una espada no puede hacerte daño. La sombra de la muerte no puede matarte. Porque Cristo es tu vida y tu luz y tu salvación. Y eso el texto quiere recordarnos. Además, el verso 4 que me encanta, porque tú estarás conmigo. Ese texto es más real en cada uno de nosotros en la medida del tamaño de Dios que tienes en tu corazón. Porque si tu Dios es chiquitito, si tu Dios está a la medida de tu capacidad de fe o tu concepción de Dios, y te dice el texto que Dios está contigo, te imaginas así una cosita al lado, ¿qué me va a ayudar? Ese es el problema, que muchos no conocen el tamaño de Dios. Cuando Dios es el Dios de la Biblia en tu corazón y te dicen que ese Dios está contigo, ¿a quién vas a temer? ¿A quién vas a temer? A la muerte. Así. Hazle así. ¿Por qué le vas a temer a la muerte si tienes a Dios contigo que venció la muerte? Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, tu relación con Dios personal, que utiliza la vida comunitaria para potenciarla, es tan importante este año. Si el Señor es tu pastor, no vas a tener miedo tampoco a la muerte. El creyente enfrenta las tormentas, pero tiene la presencia del ángel del Señor. El creyente enfrenta los hornos ardientes, pero ese creyente puede tener a esa cuarta persona adentro del horno, como lo tuvieron los amigos de Daniel. El creyente puede ser arrojado al foso de los leones, pero va a haber un ángel que le va a cerrar la boca a los leones, cuando el Señor es nuestro pastor. Entonces, sí aprenda esto. Dios no siempre te libra de los problemas, sino en los problemas. Y el Señor va a mostrar su gloria otra vez este año en tu vida. Amén. Tercera promesa en este segundo punto. Consuelo para las penas de la vida. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermano, la vara y el cayado son dos instrumentos que son utilizados por los pastores para protección y también para guía respectivamente. Y las dos cosas son importantes para corregir nuestras vidas y otras veces para animarnos. ¿Cuántas veces Dios te ha corregido este año? A mí varias. ¿Le pasó a usted? ¿El Señor te consoló este año? Sí, a mí también. ¿El Señor te animó? A mí también. ¿El Señor te orientó?
¿Te defendió? Este año también lo va a hacer, porque Él es tu pastor. Así que, hermanos, tenemos el 2023 asegurado. Cuarto, provisión ante los adversarios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí es interesante porque ahora cambia de escena. Salimos del campo, de los pastos, de los arroyos, ahora nos vamos a una mesa. Y es bien interesante porque en el contexto oriental, cuando alguien te recibe en su casa y te hace un festín, es diferente al pensamiento occidental. En el contexto oriental, si alguien es anfitrión de tu vida, él no solo te pone una mesa y te atiende, él te protege. Si tú estás en su casa, sus recursos son para defenderte también. Por eso es importante entender el contexto bíblico. Porque no solamente te recibe a un festín, él te protege cuando estás con él. Estás en su casa, nadie te va a tocar. Y en ese contexto, aquí es muy interesante porque esa hospitalidad del Señor y que nos hace, imagínense, te da el festín, te provee, también Él pelea por ti. Él va a luchar. Él no va a dejar que nada te golpee, pero tienes que estar en su morada, tienes que estar en su casa, habitar con Él. Y quinto, honor festivo ante los enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y estas son características muy singulares de ese contexto. Porque cuando el texto está hablando aquí, no está hablando del aceite de la unción, que el texto en la Biblia habla de esto, sino que en un tipo de aceite de celebración, un tipo de aceite de fiesta, hermanos. Quien tiene a Cristo, cantábamos la semana pasada, tiene alegría. O sea, quien tiene a Cristo tiene alegría. Quien está con el pastor y experimenta a Dios va a tener gozo, no va a andar como cara de limón. A veces hay que decirle a algunos cristianos, dile a tu cara que Cristo vive. El Señor te salvó. Bueno, eso no hay que fingirlo, sino aquel que vive con el Señor va a estar gozoso, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. El que anda con cara amargada, le falta Dios. Le falta Dios. Porque quien está con el Señor va a andar con así una sonrisa, hermano. Le va a faltar cara para la sonrisa. Amén. Tercer punto, y ya vamos cerrando. No solamente Dios entonces nuestra provisión para la vida. Primer punto, no solamente el Señor es nuestra provisión y nuestra paz y consuelo frente a la muerte incluso, sino también el Señor en esta comunión es nuestra bendita seguridad para la eternidad. Verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos amados, cuando Spurgeon hacía referencia, y estuve leyendo su comentario en esta parte, cuando él llama bien o bondad, pone a estas dos palabras, al bien o bondad y la misericordia, como hermanas gemelas. Y bien interesante porque dice que el bien y la bondad de Dios te seguirán, es como que te escoltan. Imagínate caminar la vida con el bien y la misericordia al lado tuyo, todos los días. Te escoltan, te guían, te guardan, te protegen. Hermanos, y es bien interesante porque el bien de Dios satisface nuestras necesidades y la misericordia de Dios borra nuestras maldades. Si tú caminas todos los días con el bien del Señor para que te sustente y la misericordia de Dios para que no te dé lo que te mereces, sino que sea compasivo contigo, hermanos, tenemos la vida asegurada. Porque todos los que estamos aquí sabemos que pecamos. Necesitamos misericordia fresca cada mañana del Señor para el perdón. Bueno, aquel que tiene al Señor como su pastor va a caminar con el bien en su lado y la misericordia al otro. Qué bendición. El bien es lo que Dios nos da, que no merecemos. Su gracia y la misericordia es lo que merecemos, pero Dios no nos da su juicio. Así que, hermanos, estamos flanqueados en la casa del Padre. Y quiero reflexionar en tres cosas que creo que son muy importantes. La primera, el Catecismo Bautista de Londres dice, y hace la siguiente pregunta. La primera pregunta del Catecismo Bautista es, ¿cuál debe ser el propósito principal del hombre? Y el Catecismo lo responde así, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, ¿cuál debiera ser el propósito tuyo? Glorificar a Dios con tu vida,
y disfrutar de Él para siempre. ¿Cómo se hace eso? Cuando te dejas pastorear por el pastor de los pastores. Porque vas a caminar con el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Pero también creo que el texto nos hace una gran advertencia. Si yo el texto, en vez de mostrarlo de manera positiva como está presentado, lo pongo de manera negativa, hermanos, hago la siguiente pregunta. ¿Qué puede esperar una persona que no tiene al Señor como su pastor? Porque el que tiene al Señor como su pastor puede esperar todo lo que el Salmo 23 dice. ¿Qué puede esperar este año 2023 una persona que no tiene al Señor como su pastor? ¿Qué puede esperar este año aquel que, sabiendo que el Señor es el pastor, no se pega al Señor como el pastor? ¿Qué puede esperar? Si leo lo contrario del Salmo 23, podría entender lo siguiente. Si el Señor no es su pastor este año, muchas cosas le faltarán. Muchas cosas le van a faltar este año, si el Señor no es su pastor. No va a encontrar un lugar donde descansar. No va a encontrar lugar, no va a encontrar paz en todo este año. Si la sufrió este año y si el Señor este año no es su pastor, el texto dice en lo contrario, no va a encontrar un lugar para reposar. Se puede arrancar al fin del mundo y no va a descansar. No tendrá agua para saciar su sed, ni tampoco un momento para reposar. No tendrá, fíjense, un alma saciada. Y no tendrá paz ni confort en su corazón, porque el Señor no es su pastor, porque la única fuente para eso es Dios. Vivirá angustias permanentes. Caminará por su propia sabiduría, bajo su propia dirección en caminos de injusticia y va a cosechar de toda esa injusticia. Cuando se siente en la oscuridad del mundo no va a encontrar esperanza, no tendrá luz en su camino. Hermanos, qué triste situación. Pero es que a veces leemos las promesas y no nos damos cuenta que las estamos perdiendo y estamos viviendo en todo lo contrario. El temor carcomerá sus huesos en la vida y frente a la muerte, porque no tendrás paz en la vida ni paz frente a la muerte. El temor al pasado, el temor al presente y el temor al futuro lo van a llevar a la desesperación. Porque cuando el Señor es su pastor, su pasado es pagado, es borrado, su presente es sustentado y su futuro asegurado. Quien no tiene al Señor como pastor, su pasado lo persigue, su presente es insoportable y su eternidad es incierta. No sentirá la presencia del Señor, se sentirá absolutamente solo, aunque tenga gente al lado. No tendrá a alguien que realmente pueda darle paz o seguridad. Buscará fuentes de paz y seguridad y no las va a encontrar. No las va a tener y no va a poder enfrentar a los enemigos de su felicidad y de su vida. El mal será su día a día, el juicio de Dios caerá sobre él, no encontrará misericordia y no va a estar en la eternidad con Dios. Hermano, cuando me puse a reflexionar el Salmo 23 al revés, dije, esto es terrible. Yo quiero el Salmo 23 para mí. Yo quiero el Salmo 23 para mí. Y tercero, volver a reforzar una idea importante. ¿Por qué el Señor fue a la cruz? Porque somos ovejas descarriadas. Cada cual hace lo que quiere. Por eso, porque en ese camino pecamos y pecamos y pecamos y pecamos por ser ovejas descarriadas. Y quiero leer el Isaías 53, por favor, abra su Biblia. Leamos juntos Isaías 53, porque cuando usted entiende que este Cristo maravilloso, que vino a este mundo a vivir la vida perfecta y a morir por nosotros, lo hizo por una razón concreta, de que somos ovejas descarriadas, entendemos cuán importante es seguir el camino de la justicia. Isaías 53 dice así: ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo escatimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Hermanos, ¿por qué pasó eso? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando uno entiende entonces el contexto de las ovejas, del pastor, uno sabe con mayor razón cuán importante es pegarnos al pastor de los pastores. Jesús fue molido porque vivíamos como ovejas descarriadas. El evangelio nos salva, pero no es licencia para pecar. No es licencia para seguir viviendo como ovejas descarriadas. Y la única manera es venir al pastor de los pastores y hacer su voluntad. Ser humildes, hermanos, y dejarnos pastorear. Amado, amada, este año déjate pastorear. Déjate pastorear con mucha fuerza. Obedéjate y déjate pastorear por todos los medios que el Señor ha brindado para cuidarte, que te ha dado la oportunidad, hermano, para que tú puedas orar a Él. Te ha dado la palabra, te ha dado pastores para que velen por tus almas, para que no sigamos siendo ovejas descarriadas. Y hermano, yo lamento mucho a veces en mi vida como pastor, lamento mucho cómo algunos cosechan el fruto de su rebelión. Y yo no estoy diciendo que yo no he cosechado en mi vida, yo también he cosechado. Pero es tan doloroso ver el dolor que produce vivir como una oveja descarriada, sabiendo quién es el pastor. Que este sea entonces un año, hermano, de deleite, de gozo y alegría y paz, cuando el Señor te encamine por las sendas de justicia, por amor de su nombre, hermano, y vivas la vida que el Señor quiere. Y si estás medio rebelde, acuérdate que te voy a llamar. Y te vamos a buscar, matador, te andan buscando. Amén. Pero déjese pastorear, porque yo no le puedo obligar, no le puedo obligar. Así que, hermanos, espero que este salmo traiga claridad a su corazón, vida, esperanza, certezas claras. No camine un paso más de este año sin preguntarle al Señor qué tiene que hacer. Amén. Les invito a ponerse de pie para que oremos al Señor y concluyamos esta mañana este culto a nuestro amado y suficiente Salvador.